En Conexión Pineal, hace más de 10 años que nos dedicamos a ayudar a las personas a recordar las memorias que le permitan recuperar todas sus potencias y habilidades como creadores de su vida. A través de talleres, conferencias, seminarios, a lo largo de 10 países de América y Europa. Usando como detonante de este proceso la activación de la glándula pineal, la cual abre un mundo de descubrimiento de las capacidades que tenemos como ser creador. Somos hermanos, somos Juan Pablo y Federico Caiván. Si bien la vida nos llevó por distintas actividades en distintos países, hace mucho más de 10 años empezamos a cuestionarnos, a hacernos preguntas, las simples. Algo más tenía que haber que lo que nos habían enseñado formalmente. Las más complicadas, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. No podía ser que la vida sea solo lo que habíamos conocido hasta ese momento. Eso nos llevó por el camino del autoconocimiento y la transformación, siendo la activación de la glándula pineal lo que despertó en nosotros memorias que no conocíamos de los seres que realmente éramos. Nuestros propios avances en estos temas nos llevaron a querer ayudar a otras personas a recuperar toda la potencia de la que somos capaces. Y dedicamos el 100% de nuestra actividad en el proceso de recuperar las memorias de los seres creadores que realmente somos. Hoy te invitamos a que nos acompañes durante 1 hora a recorrer información fundamental para nuestro desarrollo personal. Ya es tiempo de recordar quiénes realmente somos. Hola, buenas. ¿Cómo están? Aquí ya para alargar. ¿Cómo está Fede? Por allá por Salta. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Acá mi nombre es Federico. Y listos para comenzar, Juanpa, un nuevo programa. Listos para comenzar. Habíamos dicho el programa de la semana pasada, que íbamos a empezar a hablar sobre... Se vuelven locos los perros cuando empieza el programa, es cosa normales de estas. Normal. Habíamos dicho... normales, obviamente, estaban callados hasta ahora, como corresponde. Habíamos dicho que íbamos a empezar a hablar, porque varias veces en los programas anteriores habíamos dicho que este era justo el momento para recuperar toda nuestra potencia creadora, que este era justo el momento que necesitábamos para empezar, y decíamos... ¿Por qué era este momento? O sea, ¿qué diferencia tenía este momento de hace 500 años, de hace 2000 años, de hace 3000 años o de hace tan solo 60 años? Y vamos a empezar a hablar por qué este momento era distinto a todos los momentos. Exactamente, así que quédate esta hora porque va a ser información que vas a ver que te va a empezar a resonar, vas a decir, yo sabía que había algo, yo sabía que las cosas se iban moviendo de esa manera, y lo vamos viendo, ¿no? Lo vamos viendo en la vida cotidiana de cada uno, que lo vamos a presentar con datos capaz científicos o datos históricos, Juanpa, pero lo importante acá es que cada uno lo va a sentir dentro, va a decir, claro, sí, yo esto lo fui viviendo en la experiencia, ¿no? Lo más importante es que no te está pasando que te estás volviendo loco últimamente, no te está pasando que estás viendo que todo está distinto últimamente y eso te lleva a pensar de que estás loco, que estás medio místico, sino de que realmente estamos en un tiempo especial. Estamos en un tiempo que es perfecto para recuperar todas las potencias de los seres creadores que realmente somos y que eso está mejor que nunca en este momento. Así es, así vamos a comenzar. Saludamos a toda la gente que se está allegando de distintos lugares. Saludamos también a la gente de producción, ¿no? Mateo y compañía que están ahí atrás. Y le pedimos que, por favor, pongan la presentación para comenzar. Siempre nos gusta acompañarlo esto de alguna manera visual. Están con Camila va a estar intensa hoy, parece. Está Camila decidida a estar participando. Camila, la perra que está ladrando como loca, está decidida a hoy ser parte del programa. Exactamente. Juan Pablo vive ahí en Uspallata, en alta montaña, y bueno, es un lugar donde obviamente en todos lados hay perros, ¿no? Pero ahí sobre todo es un lugar muy lindo, ¿no? Mucha naturaleza entre la precordillera y la cordillera, o sea que donde hay naturaleza
tener perros siempre es buenísimo. Pero bueno, vamos a comenzar con esto. Lo que nos gusta es que vayamos viendo cómo, de alguna manera lo sabemos, aunque no lo hayamos estudiado, pero lo sabemos que las cosas externas influyen en nuestro día a día constantemente, ¿no? No solo en el planeta, sino que en nosotros, en cada uno. Y esto no tengo que saber ni astrología, ni astronomía, ni nada, pero me doy cuenta. Cosas tan simples, Juanpa, lo más conocido, podemos decir, bueno, sabemos perfectamente que la luna influye en las mareas, ¿no? Ahí está, gracias, Mateo. Que no, influye en las mareas, influye en el corte de pelo, influye en las cosechas, hay gente y que les recomendaría a todos que lleven mucha atención sobre esto, elige la luna para el día que va a inaugurar el negocio, abrir el negocio, o empezar unas relaciones. Pero eso que pueden ser cosas un poquito más místicas, está muy claro en el corte de pelo, en las uñas, en las cosechas, cuándo cosechar. Acá en Mendoza, ¿no? También en Salta también pasa con un cultivo muy especial que es la uva. Y la uva, si tiene más o menos agua, depende de la calidad del vino, y entonces depende mucho si es, en el momento de la cosecha, es luna llena o luna nueva, y es fundamental después en la calidad del vino. Pero eso es fantástico. Y otra cosa fantástica también que yo lo pregunté les comento a todos los que están ahí, ¿no? Juan Pablo y yo somos padres de hace muchos años, pero yo acabo de ser padre nuevamente hace apenas 6 meses, y todos decían, seguro nace en el cambio de luna, seguro nace en el cambio de luna. Y yo dije, bueno, sí, ¿no? Pero, y cuando estaba en el hospital, en el hospital de acá, le pregunté a la partera que estaba ahí, a la obstetra, le digo, che, ¿y es verdad que en luna llena el hospital trabaja mucho más? Y las noches acá de cambio de luna, la maternidad está que explota. O sea que ahí nos damos cuenta que la luna influye en todo, ¿no? Influye en todo. Entonces, empezamos a darnos cuenta que ahí tenemos una gran influencia de algo externo. Pero no solo la luna, porque a veces capaz pensamos la luna, algo tan simple como el aire, el viento, ¿no? Y se habla mucho, vos lo debes saber perfectamente, Juan Pablo, que estás ahí pegado a la cordillera, lo que es los vientos cálidos y secos, como es el sonda, ¿no? Después de 5 días de sonda, aparte, claro que lo supimos. Este viento, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a empezar a contar? Cosas que quizás sabés, sí, pero vamos a empezar a entender cómo no somos unos eventos electromagnéticos aislados de todo. La luna nos afecta, el viento también, este viento seco y cálido que viaja de la cordillera, que hace que en junio estemos apenas en remera a más de 2.000 metros de altura, en un lugar que debería estar haciendo hoy, un día como hoy, a esta hora debería estar haciendo menos 7 grados y estamos en 12 grados por ahí, porque hubo viento sonda. Y alguien podría darte toda una explicación meteorológica, el aire húmedo que sube la cordillera descarga toda su humedad sobre la ladera chilena, y cuando hace un tubo de Venturi, este lugar donde se comprime el aire para pasar la cordillera, se acelera y baja seco porque la humedad la dejó al subir la cordillera del lado de Chile. Y eso podría ser una explicación de por qué de este lado la cordillera es seco y del lado chileno es húmedo, pero aquí hay algo que quizá algunos conozcan y otros no. Acá, por ejemplo, en la zona de Mendoza, de Uspallata, le llaman la hora, en otros lados tiene otros nombres. Cuando hay sonda y te pega el sonda, esto es así porque lo he comprobado, lo he visto, nos ha pasado en la familia. Te agarra la hora. ¿Qué es la hora? Te genera una parálisis de la mitad de la cara, que a veces se va, si tenés suerte se va, y hay gente que le queda secuelas, y están convencidos, es totalmente claro, que genera el viento. En otros lados directamente se lo llaman como el viento, ¿no? El viento malo, exactamente. En Europa, el viento que acá conocemos como sonda, o sea, un cálido seco que produce un montón de cosas, se llama Föhn. Y no solo tiene que ver con eso que nos puede parecer el viento malo, también está comprobado que cuando sopla ese viento se incrementa la depresión y la angustia.
en las personas. A nivel científico, ¿cómo se podría explicar esto? Porque ese viento, sí. Claro, mueve el desbalanceo en los iones, ¿no? Y eso hace que, de la atmósfera, y eso hace que internamente, en la producción de serotonina y melatonina, que, oh casualidad, ¿quién produce esas hormonas? La glándula pineal. Se desbalancee y tengamos esos procesos. Ahí, Juanpa, como que te quedaste quieto. Pero bueno, puede ser. Entonces, acá es importante comprender que los vientos tienen. Y otra cosa que también tiene gran influencia en nosotros es el sol. El sol, ¿no? Sabemos que el sol produce tormentas solares, ¿no? Que es una emanación de plasma, ¿no? De partículas cargadas electromagnéticamente. Ahí volviste, Juanpa, ¿no? Bien. Sí, el viento. El viento sonda y las partículas electromagnéticas que me sacaban la conexión. Bueno, que exactamente, por ejemplo... Alteran a Camila. Acá la gente, Fede, me había quedado con el viento, yo me quedé como unos minutos atrás. Sí. Acá la gente no sale cuando hay sonda. Claro. Porque te sube la presión, le hace mal a la gente grande o a los niños. Acá se suspenden las clases cuando hay sonda. Exactamente. Y no solo por el riesgo de las ramas. Exactamente. Exactamente, no solo por ese riesgo. Ahí nos está hablando que tenemos que estar conscientes de nuestro entorno, cómo va afectando de alguna manera. Y mismo cuando decimos la influencia del sol, ¿no? Como bien Juanpa hacía una broma, las tormentas solares me sacaron de la conexión. Por ejemplo, esas tormentas solares, ¿no? Esas emanaciones de energía que el sol envía hacia el espacio, generan cambios en todo lo que sea equipos electrónicos y sobre todo en los satélites y en las conexiones. Y hay estudios que se han hecho de correlaciones, ¿no? Las tormentas solares se vienen investigando de hace muchísimos años, y en los ciclos solares sobre todo, de correlaciones que cuando hubo máximos solares, cuando el sol estaba en un punto máximo, se dieron actividades a nivel planetario tan diferentes como accidentes se incrementan de auto, en la casa, cambios políticos importantes, guerras, y hasta se habla de admisiones en hospitales psiquiátricos que incrementan. Esto nos está hablando de que obviamente tenemos que estar conscientes de lo que nos rodea, tiene un gran impacto en cómo se van dando las cosas en la humanidad, ¿no? Que no estamos totalmente aislados. Y a veces decimos, ¿qué tiene que ver la actividad del Sol? ¿Qué tiene que ver la actividad de las estrellas o de la Luna en todo el proceso que vamos viviendo? Y tiene muchísimo que ver. No estamos solos, ¿no? Somos parte de un vasto universo. Así que todo lo que cambia en ese vasto universo va a afectar al planeta y a nosotros. Por eso cuando hablamos de que son tiempos tan importantes, son tiempos tan distintos, es que tenemos que comprender que realmente estamos en momentos muy importantes a nivel planetario. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel cósmico, que va mucho más allá de lo que me está pasando a mí, de lo que está pasando en el gobierno, en la economía, que esto tiene que ver con un proceso mucho más grande, ¿no? Los humanos casi siempre nos gusta darnos la importancia de que todo tiene que ver con nosotros, pero realmente esto viene de mucho más allá. Por ejemplo, se habla muchísimo, ¿no? Y todos lo deben haber escuchado, de el cambio climático, ¿no? Que quien no escucha, de por sí se entregó en el 2012, si no me equivoco, un premio Nobel de la Paz a Al Gore, el que había sido vicepresidente en la era de Clinton, por su trabajo en cuanto al poner en conocimiento de todos sobre el proceso del cambio climático, donde se
enviaba casi toda la culpa, la responsabilidad a los hombres, a los humanos, ¿no? Se hablaba de la emisión del CO2 y demás. Y no estoy diciendo acá que los humanos no tengamos una responsabilidad en este proceso, pero obviamente nosotros como occidentales sobre todo, no tanto los orientales ni las culturas ancestrales, no nos sentimos parte de nuestro ambiente. Como sentimos que somos dueños de la tierra, ¿no? Y nos comportamos de una manera bastante, podemos decir, despreocupados. Es como decir, tiro la basura acá, no me interesa, esto lo utilizo, no me importa reciclar, todo eso. Pero este proceso de cambio climático va mucho más allá realmente de nosotros. Tiene que ver con procesos que se dan en el espacio, mucho más fuerte. Y fíjense cómo la ciencia ha empezado a comprender todo esto. Ya de por sí decimos, bueno, sí, la luna, el sol, el viento afectan, cambian, pueden hasta alterarme, subirme, bajarme, estar en distintos lugares. Pero fíjense cómo esto va mucho más allá. La ciencia desde finales de los años 90 ha empezado a utilizar un nuevo término que es la cosmoclimatología. La cosmoclimatología. Esta cosmoclimatología que empezó todo esto en Europa, especialmente a estudiarse, ¿no? Y donde realmente es el esfuerzo interdisciplinario que incluye desde físicos solares, químicos, atmosféricos y demás, donde hablan de rayos cósmicos que llegan a la Tierra. Los rayos cósmicos que vienen más allá del Sol, ¿no? Los del Sol vienen los rayos gamma, pero estos son rayos cósmicos. Por eso mismo se llaman rayos, porque primero se pensaban que eran iguales que los rayos gamma, pero en realidad son partículas cargadas que muchos dicen que vienen de cuando se da una supernova, pero para no entrar en términos tan técnicos. Que esa energía que se mueve, ¿por qué? Porque tenemos que comprender que no solo la Tierra gira alrededor del Sol, todo el sistema solar gira alrededor de la galaxia y toda la galaxia gira alrededor del universo. Entonces, justamente, ahí veo que Juanpa está entrando nuevamente, lo que presenta la cosmoclimatología, que todos estos movimientos alrededor de la galaxia van produciendo que haya diferentes rayos cósmicos que vayan llegando a la Tierra. ¿Qué hablamos con rayos cósmicos? Diferente energía, para ponerlo en palabras muy simples, muy básicas y no en términos científicos. Diferente energía que llega a la Tierra. Y que eso empieza a cambiar el clima, entre otras cosas. Por eso la cosmoclimatología, que hoy es bastante aceptada, nos habla de que todo el proceso que estamos viviendo, que entendemos como cambio climático, ¿no? Que el clima siempre cambia de por sí, tiene que ver con estos procesos de las energías y frecuencias que están llegando a la Tierra. Más allá de que si yo uso una camioneta que consuma mucha gasolina y saque gases de CO2 más de lo normal. Es que acá hay algo maravilloso que es importante entender. Los antiguos, mucho antes de la ciencia, mucho antes de la cosmoclimatología, mucho antes de todo eso, empezaron a entender que había cosas que los afectaban: el viento, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, las constelaciones. Empezaron a crearse todas cosas como la astrología y empezaron a entender que había procesos que se repetían y procesos que eran cíclicos. De hecho, esto, Fede, durante muchos años, durante cientos y miles de años, formó parte de los mitos y de creencias o llamadas pseudociencias, hasta que en los tiempos en que estas ciencias no avaladas por la ciencia oficial lo preveían desde mucho tiempo antes, estas ciencias, ¿a qué me refiero a esto? Me refiero a las tradiciones de los pueblos originarios de todo el planeta, a los procesos astrológicos, más que los astronómicos, a los que hablaban de todo este ciclo y de estos procesos y de las eras, pero no las eras entendidas desde la geología, sino, por ejemplo, entendidas desde los griegos, tanto que sabría Claudio sobre esto. Empezar a todos estos que hablaban de estos ciclos que se repetían y que los ciclos buenos iban a volver, la ciencia lo empieza a tomar porque empieza a detectar estos cambios
en las energías que llegan a la Tierra, en las frecuencias, y justo coinciden con los tiempos que todos los pueblos hablaban del gran cambio y del gran momento. Así es, exactamente, y la ciencia misma lo fue descubriendo y lo está avalando y cada vez más. Por ejemplo, y como vos bien decías, ha sido siempre tapado o escondido. Uno de los grandes investigadores y científicos que tomó mayor relevancia en el siglo XXI, que fue un gran creador del siglo XX, fue Nikola Tesla, ¿no? Seguramente muchos lo conocerán porque últimamente ha tomado mucha resonancia en estos últimos 20 años, pero en realidad él fue un gran creador que terminó en el año 1943, él trascendió, dejó, pero fue en los principios de los años del siglo XX, quiero decir, donde tuvo más de 700 inventos patentados. Y él decía que llegó a calcular la energía que recibe la Tierra del cosmos y que dijo que era aproximadamente 200.000 millones de voltios. Estamos hablando de una cantidad de energía increíble, ¿no? Descomunal de alguna manera. Y que eso se da en la atmósfera superior. O sea, como que Tesla lo tenía calculado, lo tenía estudiado, los daneses lo empezaron a ver en los años 60 y lo terminaron de avalar a finales de los años 90. Y la ciencia, poco a poco, lo va aceptando, lo va avalando. Lo importante de esto es que hasta podríamos comprender ya con esto que sin quitarnos la responsabilidad, Juanpa, como le decía antes, cuando justo no estabas, sin quitarnos la responsabilidad de que nosotros tenemos en cuanto a la relación, sobre todo de occidentales, con el planeta, ¿no? Que tenemos una relación muy especial, como dueños y hacemos lo que queremos, sin quitarnos esa responsabilidad, pero también darnos cuenta que todo el proceso a nivel planetario que estamos viviendo es mucho más grande que nosotros. Y realmente la cosmoclimatología justamente dice, todos estos rayos cósmicos generan, que tiene que ver con la actividad del Sol también, una gran relación con la actividad del Sol, que generan que afecte el clima, Entonces, realmente todos los procesos climáticos tienen que ver por procesos que se dan fuera del planeta más que con los que se dan dentro del planeta. Los humanos, sobre todo los occidentales especialmente, no somos mejores, no somos peores, esto lo hemos dicho muchas veces, pero es una forma y una manera que tenemos de ver. Nosotros estudiamos los ecosistemas, por ejemplo, en el colegio, seguramente los habrán estudiado algunos, donde nosotros no estamos. Donde los ecosistemas es la flora, la fauna y los animales, y los humanos no estamos. Todo está relacionado, todo está interrelacionado. Lo que sucede en una supernova, quizá a 20 años luz, termina afectando el clima en una región o las cosechas en determinado año. Todo está interrelacionado en un universo formado por campos electromagnéticos que siempre están sumándose y restándose. Por eso es tan importante esto que hablaba Fede sobre Tesla. Nosotros, como emisores y receptores electromagnéticos, no podemos estar ajenos a estos procesos. ¿Qué es lo que estamos queriendo contar con esto? No estamos queriendo hacer una cronología de descubrimientos ni de grandes tiempos, pero ir entendiendo de a poco cómo los occidentales fuimos entendiendo que todas esas historias que se contaban en los pueblos originarios, que contaban los abuelos de que había cambios que nos iban a afectar a todos, algunos de manera benéfica y otros no tanto. La ciencia se va acercando a eso. De hecho, hoy tenemos publicaciones en revistas que hablan de este proceso y cómo ese proceso nos afecta a nosotros, ¿no? Está en la parte más importante o más mínima de cada uno donde guardamos toda la información. Así es, y esto nos habla de que la ciencia lo va aceptando cada vez más, ¿no? Habíamos hablado, en el 2012 creo que se dio el premio Nobel, si no me equivoco, creo que fue cerca del 2012 a Al Gore, por justamente todo lo que había puesto en cabeza de todo el mundo, en conocimiento sobre el cambio climático, donde básicamente nosotros éramos los culpables de todo el proceso. Y en la revista Nature, ¿no? Que es muy conocida a nivel de ciencia, es de las más respetadas a nivel de ciencia, en el año 2011 justamente publicó un artículo que respaldaba la influencia de los rayos cósmicos en el cambio climático. Esto le daba a todos estos científicos que habían estado trabajando en la cosmoclimatología un respaldo muy importante. ¿Qué estamos diciendo? O sea que
están llegando otras frecuencias a la Tierra. Entendamos estos rayos cósmicos como otra energía a la Tierra, desde hace mucho tiempo. Y tenemos que comprender que no necesariamente siempre somos conscientes que nosotros donde estamos es un planeta que se mueve alrededor del sistema solar, que todo el sistema solar se mueve alrededor de la galaxia y que toda la galaxia se mueve alrededor del universo. Sin entrar en temas, Juanpa, de flat, ¿cómo es? ¿No? De la Tierra plana. De la Tierra plana y demás. Pero por eso, tomando el concepto de que es de esa manera. No tomamos conciencia a veces y pensamos que lo que pasa afuera no tiene nada que ver con lo que nos pasa a nosotros. Empezar a entender que sí, que está todo relacionado, que hay los pueblos originarios americanos, sobre todo, pasó en todos los pueblos de todo el planeta, todos vivían muy pegados a la tierra, hasta que la cierta cultura occidental, esta que nace en Europa, que no es buena, no es mala, no nos perjudicó, sí era una cultura que estaba más basada en el hombre como el dominante de la tierra. Hizo algo y nos hizo perder algo, nos hizo perder el contacto con la tierra, con los procesos naturales, y quedaron como parte de los mitos de los pueblos antiguos, tanto americanos como el resto del mundo, porque en este punto nosotros, sí, claro, podríamos decir en este tiempo, ahí se ven algunas cosas, podríamos hablar de los aztecas, por ejemplo. No nos queremos volvernos locos, pero los aztecas, ellos hablaban de un periodo de soles, hablaban de que cada sol estaba seguido por su luna, como es todos los días. La única diferencia es que un sol, este periodo, porque a veces es muy fácil confundir mayas con aztecas, con toltecas, con zapotecas, y se confunden los nombres, y se confunden las edades, y se confunden los tiempos. Pero todas estas culturas de Centro, Norteamérica, entendían todo el proceso juntos, que los primeros soles los habían vivido los antiguos mayas, después pasó a los toltecas, donde les tocó vivir el segundo y el tercer sol, el cuarto y el quinto sol les tocaba a los aztecas, y entendían, un sol duraba 700 años, una luna duraba un poco menos de 500. Y ellos iban viendo estos periodos de sol y luna, de alta energía, baja energía, alta energía, baja energía. Y hablaban sobre un sexto sol, que era muy importante. Ellos le llamaban de las flores y el canto, refiriéndose a la libertad y a la perfección. Esto empieza a contar, cuando nosotros queremos empezar a contar esto, tenemos que remontarnos al primer sol maya. Cuando nos remontamos al primer sol maya, llegamos hace casi 5.000 años, cuando empezamos a contar desde el primer sol maya. Queremos contar los soles de los mayas, los soles de los toltecas, los soles de los aztecas, la entrada del hombre europeo, que no pasó desapercibido porque era el fin del quinto sol, y la llegada de la Tonantzin, Coatzacoalcos, la Virgen de Guadalupe, abre la sexta luna que abría el sexto sol. Claro, a nosotros nos gustaría, como a todas las personas, decir, claro, justo, esto da justo ahora, en este momento que se inicia el sexto sol. Y la verdad es que sí. Pero esto está escrito en el Nican no Pagua, de 1536. No lo escribieron la semana pasada uno que nació. Ellos preveían el nacimiento del sexto sol, el que iba a darle la libertad y la belleza a los humanos. En 1536 lo escriben en el Nican no Pagua, pero lo sostenían hace 5.000 años. Y alguien puede decir, bueno, solamente lo que dicen los aztecas, pero también los dicen los queros, en Bolivia, Perú, donde hablan del Mistay, el tiempo de la libertad, que también empieza ahora, o quizá los pueblos aborígenes de Australia, donde la serpiente arcoíris se transforma en el puente arcoíris que nos permite la libertad. Estas locuras que contaban los pueblos, parece que no están locas y que la empieza a detectar la ciencia, Fede, y empiezan a ver que en estos tiempos empieza a haber un aumento de las energías cósmicas llegando a la Tierra, generando efectos, algunos benéficos y otros que podemos entender más complicados.
Pero es que sí, y hay que comprender que todas esas antiguas civilizaciones, todas, eran grandes observadores de los ciclos estelares. Y acá cada uno puede hacer su investigación, puede hacer su teoría también, ¿no? En cuanto a decir, bueno, es porque estaban asistidos por seres de otros planetas o porque ellos mismos fueron descubriendo o porque tenían otro nivel de inteligencia, cada uno lo ve. Pero lo que sí sabemos es que sí tenían grandes conocimientos de matemática y de astronomía, ¿no? Sabían perfectamente los ciclos del cielo. Y realmente en todos estos movimientos, estos ciclos, que hoy se habla mucho, ¿no? La precisión de los equinoccios, los años de oscuridad, los años de luz, que tarda 26.900 años aproximadamente, todo el sistema en dar la vuelta alrededor del centro de la galaxia, y que obviamente al ir moviéndose, alejándose y acercándose del centro de la galaxia, las energías que van llegando son totalmente diferentes. Por eso estamos en momentos donde la frecuencia, la energía que está llegando a la Tierra, para ponerlo de una manera simple y práctica, es inmensa y es potente. Y como bien decía Juanpa, por un lado muy benéfico y por otro lado puede ser muy convulsionado. Y acá con lo que estamos mostrando, ¿no? Que es el giro del Sol alrededor de la estrella Alción, una de las Pléyades, ahí pasa algo hermoso porque no solo los aztecas, no solo los mayas, no solo en el Tihuantinsuyo, no solo los egipcios, también en el Oriente Antiguo, los pueblos polinésicos, todos hablan de que el Sol giraba alrededor de Pléyades, de una de las Pléyades, en realidad, de Alción. Y hoy la ciencia dice que todavía no hay suficiente tiempo de observación para asegurar que es Alcione, aunque probablemente sea Alcione, pero nos faltaría más tiempo de observación para poder asegurar qué significa esto. La ciencia viene rastreando esto en los últimos 60, 70, 80, 100 años, y no les da el tiempo para calcular. Dice, bueno, todo probablemente sea como decían los pueblos antiguos y que el Sol gira alrededor de Alcione. Es lo más probable. El tema es cómo se dieron cuenta ellos. ¿Cómo lo sabían? Sin tener las capacidades tecnológicas que hoy tenemos para poder medir, para poder sacar cálculos estelares. Bueno, ellos los sacaban, los calculaban, y calculaban los ciclos de luz, los ciclos de oscuridad, los ciclos de alta frecuencia de la Tierra, los ciclos de baja frecuencia de la Tierra. Y los podían medir, los podían calcular. Sabían que la Tierra iba a responder a este giro del Sol, a estos años de luz y a estos años de oscuridad. Y cuando hablamos de años de luz y hablamos de oscuridad, hablamos de 5.000, 6.000, 13.000. Hablamos de tiempos que para la vida humana son increíblemente largos. Y como una frecuencia que latía en la Tierra, que llamaba distintos nombres, la serpiente de luz, la kundalini de la Tierra, se iba a mover. Porque iba a responder a este movimiento cósmico. Una frecuencia que la NASA llama electrojet y que descubrió a mitad del siglo pasado y que hoy puede medir y que hoy puede seguir. Lo loco es que sigue las predicciones que hicieron los pueblos antiguos hace miles de años, mucho antes de que la ciencia pudiera conocer que existía, detectarla y saber que era influida por la actividad del Sol al moverse alrededor, mucho tiempo antes de que supiéramos que el Sol se movía o de que la Tierra se movía. Claro que puede ser plana y estar todos apretados ahí, pero pueden pasar un montón de cosas. Pero que eso, bueno, nada, ni siquiera nos vamos a meter en ese tema, pero sí, esto genera este tipo de cosas. Este es el movimiento de la energía electrojet. Exactamente, esta energía que se asienta en las grandes cadenas montañosas y estuvo asentada los últimos miles de años en la cadena montañosa más grande que tiene el planeta, que son los Himalayas. Cuando se asienta esa energía ahí, eleva la frecuencia de toda la zona y todos los habitantes de la zona. Por eso, en los últimos cientos de años, toda la sabiduría venía ¿de dónde? Venía de China, venía de la India, venía del Tíbet, que era donde estaba asentada esa energía. Pero a mediados del siglo pasado, esa energía se empezó a mover. Se empezó a mover hacia la cadena montañosa más larga y más nueva que tiene el planeta, que son justamente, muy cerca de donde está Juan Pablo, ahí, en los Andes. Y se ha comenzado a asentar al norte de Chile, de Argentina, ahí por Bolivia.
Y donde esa energía se asienta empieza a elevar la frecuencia de toda la zona y de todos los habitantes de esa zona. Y esto es algo, Juanpa, que lo han hablado todas las culturas. La transferencia energética, lo podríamos llamar, de Oriente a Occidente, que tiene que ver con estos ciclos, que tiene que ver con ciclos solares, que a su vez tiene que ver con ciclos de movimiento todavía más potentes. Es como una espiral ascendente en la que se va moviendo todo el universo. Y la energía y las frecuencias que llegan a la Tierra están haciendo que obviamente haya procesos de despertar de conciencia muy fuertes, como también procesos convulsionados, ¿no? Cada uno de estos temas daría para un programa entero, ir explicando cómo el encendido de la corriente electrojet, la serpiente blanca, como le llamaban los pueblos originarios americanos, iba a llegar, iba a despertar todos estos cerros tutelares, todos estos distintos centros focales en América, que también lo hizo en los otros lugares donde estuvo, estudiar dónde fue pasando con lo que iba pasando en esos momentos por el planeta. Cuando iba pasando, iban sucediendo cosas maravillosas en cada lugar del planeta. Y cómo eso va generando eso. Hoy quizá más de uno haya escuchado, haya vivido, haya conocido que los Andes son el nuevo Tíbet. A nosotros cuando se podía viajar a Europa a dar seminarios, talleres, recibíamos que en Europa la gente tenía muy clara que ahora la información venía de América, que ya no venía de la India, que ya no venía de China, que era el tiempo de que esa corriente que estaba sentada en los Andes irradiando a los americanos, despertando las antiguas conocimientos y culturas de estos pueblos, reencendiendo a las personas que tenían no la importancia, sino la responsabilidad de llevar el encendido al resto del planeta. Y donde desde ahí iban a salir grandes cosas. Hoy grandes cosas vienen de América. Y alguien puede decir, sí, de Norteamérica, porque Sudamérica es un caos. Y pues no. Hoy podemos nombrar muchas cosas que tienen que ver con los procesos de despertar de la humanidad que vienen principalmente de Sudamérica y muchas han nacido en Chile principalmente, en Argentina, en Perú, en Bolivia, desde lo más simple y lo más conocido hoy, el coaching, que lleva un nombre inglés que lo hizo famoso un norteamericano, pero que es una creación principalmente de 3 chilenos. La activación de la pineal, la biodanza, la psicomagia, y tantos y tantos y tantos procesos que han nacido en América y en Sudamérica. Siempre se ha hablado de, mismo estaban las profesoras Parravicini que hablaban de que el Cono Sur, la importancia del Cono Sur en todo un proceso planetario, y tenía que ver con estos movimientos, porque lo hablaban también las culturas ancestrales. Y esto tiene que ver con esta actividad. Cuando nos vamos acercando ahí, al centro de la galaxia, empieza a llegar más energía, empiezan a llegar esos rayos cósmicos, y empiezan a hacer que el Sol, que es nuestra estrella principal, empiece a actuar con mayor potencia. De por sí, hay muchos científicos que aseveran que la actividad del Sol de los últimos 50 años, de mediados del siglo pasado, ha sido la más importante desde hace cientos de años, ¿no? de miles de años, cuando terminó la era glaciar, que fue hace aproximadamente 12.000 años. Imagínense que se habla mucho de que, bueno, el Sol no está tan activo, el Sol está parado. Realmente la actividad solar en estos momentos, si vamos, el doctor en física y matemática, Alexei Dmitriev, un gran estudioso del Sol, dice que la actividad solar en este tiempo, en estos últimos 60 años, es mucho más que la que pasaba hace miles de años, que ha estado más activo que nunca. Y esto provoca que haya más tormentas solares, que venga mayor energía a la Tierra, y eso provoca una elevación de frecuencia planetaria. Y esto que podría sonar tan técnico, es mucho más simple que eso. Es mucho más simple que eso. Es mucho más simple que eso. A ver, si la Tierra eleva frecuencia, todos los que estamos sobre la Tierra vamos a elevar frecuencia.
aquí nos tendríamos que poner a hablar de conceptos que hemos hablado en programas anteriores, que tenía que ver con frecuencia, que tenía que ver con el sentimiento, como la frecuencia, y teníamos que ver cómo despertábamos a través de esa antena que teníamos, que era la pineal, que reencendía el centro cardíaco, y decíamos que que esto si bien se podía, y era una condición que teníamos los cuerpos, hoy teníamos la mejor condición planetaria de los últimos milenios. Si vamos a ciertas culturas y a ciertas corrientes, diríamos la mejor condición de toda la historia. Si bien hay otras edades de oro, reconocen ellos otras edades de oro, hablan de que esta sería de la más alta, pero eso tendría que ver con algunas corrientes y con algunas culturas. Y tratamos de no casarnos con ninguna, pero sí todas coincidiendo de que estamos en un momento de elevación de frecuencia altísimo, y a esto le pueden llamar Mistai, sexto sol, corriente, puente arcoíris, o simplemente un proceso de altísima frecuencia. Al elevar frecuencia a la Tierra, todos los que estamos sobre ella elevamos frecuencia. Esto nos permite reactivar las memorias del ser que realmente somos, reencender las potencias de los seres creadores como nunca antes se podían. Hoy procesos que hace 40, 50, 70 años llevaban 80, 90 o más años de trabajo y dedicación, de trabajar al nivel de un monje tibetano, hoy lo podemos lograr en mucho menos, y no porque seamos más inteligentes o porque tengamos más tecnología, simplemente porque hay una especie de ayuda cósmica a través de la frecuencia que está llegando al planeta, a través de la frecuencia del planeta, que hoy nos permite hacer procesos que antes costaban muchísimo, en mucho menos tiempo, porque nunca tuvimos el impulso energético, o por lo menos nunca en los últimos 13.000 años, que el que tenemos hoy. Son momentos fantásticos los que estamos viviendo, ¿no? Que presentan esa gran oportunidad, presentan esa oportunidad de que antes los iniciados, capaz hace cientos de años, 100, 200, 300 años atrás, las personas que querían conocerse a sí mismos, que querían realizar procesos internos realmente de quiénes eran, qué hacían acá, tenían que pasar por largos procesos de preparación para poder alcanzar esa información. Hoy hay un gran despertar de conciencia. Muchos de los que están acá lo deben estar viviendo. Esto tiene que ver mucho con palabras que capaz escucharon y que se escucha mucho, ¿no? La frecuencia Schumann, que esto es lo que la ciencia lo va hablando, ¿no? De que obviamente esto recién tiene menos de 100 años, ¿no? Schumann descubrió esto por los años 50 aproximadamente, donde es una resonancia, es como el pulso, el latido de la Tierra, podríamos decir. El latido de la Tierra que se mide contra la atmósfera, la parte más arriba, la ionósfera. Como que vamos dando cuenta que tenía un ritmo, ¿no? Y que era un ritmo claro, y que estaba medido. Y que hasta el año 87 siempre fue de 7,83 hercios, ¿no? Es una medida. Pero en los 90 subió, en el 2003 subió, en el 2012 subió y en el 2018 también subió. Y esto, ¿por qué es tan importante? Porque toda esa frecuencia, como bien decía Juanpa, por emisores y receptores que somos, como nuestro cuerpo físico, que emite y recibe también ondas eléctricas y magnéticas, al cambiar esa frecuencia en la Tierra, empieza a tener efectos en nosotros. Como hablábamos de cuando el sol, cuando el viento, cuando la luna produce cambios, ¿cómo va cambiando nosotros? Bueno, cuando la frecuencia de la Tierra empieza a cambiar, también empieza a cambiar en nosotros, que pueden ser procesos de despertar de conciencia o procesos que hasta nos traen malestares y enfermedades. De hecho, si consultan, ven o tienen en su casa algún libro anterior al 87 y algún posterior, pocos años también, les va a decir que la frecuencia de los humanos es 7,8 Hz. Porque era la frecuencia de la resonancia Schumann. Ya no es más la frecuencia nuestra. Este proceso, y no nos gusta, no es nuestro estilo, ponernos conspiranoicos ni nada por el estilo, pero mucho de lo que estamos viviendo en este tiempo tiene que ver con esta elevación de frecuencia. Son tiempos donde, aunque no te parezca, todo el mundo va a despertar. Aunque no te parezca, nos estamos acercando a una edad de libertad como nunca antes.
Nos estamos acercando a un tiempo donde vamos a salir de las prisiones del campo emocional, donde vamos a salir de las prisiones que nos generan los procesos de opresión que hemos creado nosotros mismos. Me refiero a todos los humanos que hemos vivido durante tantos milenios creando un sistema de opresión en baja frecuencia. Nos acercamos a un tiempo de libertad, de belleza, de perfección, que es inevitable, porque no hay nadie en la Tierra que pueda parar un proceso cósmico de tamaña dimensión. Lo que van a hacer, de hecho es lo que hacen, es bajarnos la frecuencia. Y recuerden, en los programas anteriores lo hemos comentado, esto fue de mucho, la frecuencia está dada en la calidad del sentimiento. Está todo aumentando. ¿Qué es lo que se necesita para mantener el dominio sobre las personas que sigan en baja frecuencia? ¿Cuál es el sentimiento de menor frecuencia? El miedo. Y no importa lo que creen para hacerte sentir miedo. Y yo sé que muchas veces es muy difícil salir de esto. No es fácil decir, sí, está todo creado, es todo... Sí, pero después hay que vivir todos los días. Y cuando las cuentas se acumulan y el negocio no se puede abrir, o cuando gente cercana empieza... Es muy fácil generarnos miedo. De hecho, sentimiento de baja frecuencia es muy fácil que te lo pueda generar. Yo no te conozco, no sé quién sos que estás ahí, pero me costaría mucho hacerte sentir alta frecuencia. Pero sin conocerte, me sería muy fácil hacerte despertar enojo, bronca, ira o miedo, porque reaccionamos muy rápido a la baja frecuencia. Esto que estamos contando no es una novedad, esto está publicado en todos lados, esto lo conocen. Y hay gente que no le interesa que elevemos la frecuencia para poder liberarnos. Entonces van a tratar de crearnos los sentimientos de baja frecuencia. Es ahí donde canales como Quinta Dimensión, como Fede les dice cada programa, compartan, 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 compartan. Porque hay mucho para generar miedo. Y también hay mucho para traer de la luz. Pero ¿cómo van a creer si no hay nadie quien les hable? Por eso hay que compartir. Cuando hay cosas que sentimos que tienen que ver con procesos de iluminación, hay que compartir. Y que nos digan locos, que crean que los amigos, que nos volvimos místicos, pues no importa. Nosotros, de hecho, eso lo hemos vivido un montón. Pero es momento de realmente victoria. Aunque no te parezca, aunque mire los diarios y no te parezca, aunque mire las redes sociales y no te parezca, aunque hables con la gente en la calle y no te parezca, aunque mire las finanzas y no te parezca, nos estamos acercando al momento de la gran victoria. Todo lo que vemos, Fede, es solo el intento inútil de que eso no suceda, porque va a suceder. Exacto, y ahí entra en juego nuestra atención, ¿no? Algo que ya lo hemos hablado en los demás programas. Por eso hicimos también el programa pasado, búsquenlo acá en el canal de Quinta Dimensión o lo buscan en nuestro canal en YouTube que aparece ahí abajo, que es Conexión Pineal, lo buscan en YouTube, que hicimos un ejercicio donde justamente a través de la conexión a una energía superior, utilizando la glándula pineal como antena, podíamos empezar a sentir esa gratitud. Y donde hay gratitud, no hay miedo. Donde hay gratitud, no hay bronca, no hay ira, no hay odio. Porque este juego a veces es tan fácil que es, me agarra miedo porque capaz hay algo dando vuelta, o me agarra bronca que parte del miedo porque me obligan capaz a vacunarme y yo no me quiero vacunar, o porque no hay vacunas y yo me quiero vacunar. No importa cuál sea lo que me haga sentir miedo. Pero es ahí donde me tengo que dar cuenta, porque puede ser una cosa o la otra. No es que nada más los que se quieren vacunar tienen miedo y los que no se quieren vacunar no tienen miedo. El que no se quiere vacunar, si se pelea con el otro, que se quiere vacunar y dice, no, nos quieren... Está entrando en el mismo juego. Lo importante es mantener el sentimiento y respetar el proceso del otro. Por eso, estos procesos de esta energía que entra acá, hace que se eleve todo, se eleve tanto lo lindo que tengo dentro como las cosas que, por eso a veces nos agarran esos mambos que vamos de una risa a estar totalmente enojados, de estar contentos a estar amargados o con bronca. Parte de todo ese vaivón, por eso hay que estar atentos. Y aunque las cosas nos digan que no, es el mejor momento. El mejor momento porque nunca fueron tan altas las condiciones vibratorias de la Tierra
que nos permitan despertar los seres que somos. Lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos visto. Seguramente si estás escuchando esto de alguna forma, lo estás viendo en vivo, lo estás viendo grabado, te llegó de alguna manera, lo escuchás en un podcast, en como lo estés escuchando, es porque algo empezaste a escuchar y algo empezaste a resonar, si no estarías viendo otro tipo de informes. Eso Exactamente. son las memorias que se despiertan. Quizá cosas que hace 5 o 6 años nunca te hubieras preocupado, pues ahora sí. Exacto, y ahí mismo que decían cómo afecta a la humanidad esta elevación de frecuencia. En todo lo que veníamos hablando y también en algo tan simple, esta elevación de frecuencia, que tiene que ver con la elevación de la frecuencia Schumann, con los rayos cósmicos que van entrando a la Tierra, que hacen que se vayan moviendo, hacen que también el tiempo se esté acelerando, ¿no? El resultado de la elevación de esas frecuencias. Porque obviamente la conciencia humana está afectada por todo el campo magnético de la Tierra y la alteración en su interior. Y eso hace que antes lo que sentimos que los días alcanzan menos, se habla de que tiene 16 horas el día, ¿no? Hay otras investigaciones que hablan de que tiene menos todavía de 16 horas, en lo que era 24, pero sentimos que las cosas van pasando mucho más rápido. Tiene que ver con eso, tiene que ver con los despertares, tiene que ver con que haya gente también que esté muy alterada todo el tiempo, que esté muy enojada, pero otra gente que está generando grandes procesos de despertar de conciencia y está buscando cosas que antes no buscaba. Son grandes momentos. ¿Por qué pasa todo esto? Simplemente porque somos parte de todo este vasto universo. Y somos emisores y receptores electromagnéticos. Todos nuestros órganos principales, principalmente nuestro corazón, ¿no? Esto lo hablábamos también en el programa pasado, o el anterior, no me acuerdo cuando lo estábamos tocando, pero entonces justamente cuando estoy en sentimientos más cerca del amor, de la gratitud, de la felicidad, voy a hacer que todo este proceso que esté pasando sea magnífico. ¿Y por qué es el momento adecuado? Decimos, porque justamente tenemos esa ayuda incrementada, como decía Juanpa. Esa elevación de frecuencia planetaria hace que nosotros podamos tener procesos de despertares y de lograr grandes cambios que antes llevaban muchísimos años y muchísimo trabajo. Hoy en día es mucho más rápido. Lo hemos visto nosotros en nuestra propia actividad que tiene que ver con este encendido a través de la activación de la piñata. Lo vimos lo que era el proceso nuestro hace más de 10 años, lo que era proceso hace 7, hace 8, hace 5, y lo que fue el año pasado online. Personas que podían reactivar y reencender su equipo de maneras que hace 4 o 5 años eran impensadas. Y que había válidos argumentos en contra de esas posibilidades. Pero es tan rápido la elevación de frecuencia. Estamos dando pasos agigantados hacia la real liberación, a volver a tomar el control, a volver a tomar el dominio de nuestro proceso creativo, ese que perdimos durante miles de años y siempre fuimos como hojas llevadas por el viento de las circunstancias. Eso lo vivimos a nivel planetario, pero lo vivimos cada uno de nosotros en nuestra propia vida. Estamos acercándonos a los momentos donde poder empoderarnos y volver a ser los seres creadores que realmente somos. Y no es una carrera. Sí, yo he visto mucha gente que está despertando, pero a mí no me pasa y yo sigo con mi vida todavía muy con problemas. 3D, muy 3D. Claro, muy 3D. Pues entonces será que habrá que limpiar y salir de la crítica y la juzga contra vos mismo. Y empezar a liberarnos. Pero nunca fue la condición como la de estos tiempos. Donde se van a tener que limpiar cosas, sí. Donde van a salir cosas que van a estar pensadas y diseñadas más allá de lo que pueda afectar realmente un coronavirus, que no es nuevo, que no es algo descubierto el año pasado. Pero cómo manejo y juego con el coronavirus, puedo hacerlo para generar miedo o para generar la precaución lógica y necesaria con una infección. Pero cuando la humanidad empiece a acostumbrarse a eso, va a aparecer otra, pero ya tenemos que estar despiertos y saber que simplemente
es otro juego del campo emocional. Que en ese juego van muchas vidas y muchos intereses desde la personalidad, porque alguien puede decir, sí, bueno, es muy de la personalidad, pero es mi negocio, el que creé durante 20 años, o es mi empresa, o es mi casa, o es mi tío, o es mi abuela, y entonces a esa persona no se la podés contar, porque realmente es así, pero estamos viviendo el tiempo donde podemos recuperar las memorias de los seres que realmente somos, para que a mayor conciencia cada hecho que vivamos nos haga perder menos el dominio y nos permita recuperar rápidamente el timón. Exactamente, y son estos tiempos, y comprendan que hay una gran responsabilidad de cada uno de nosotros en todo este proceso, porque cuanto más seres haya sintiendo, para decir de una manera, o vibrando en sentimientos más cerca del amor, de la gratitud, va a hacer que este proceso sea mucho más armónico, esas frecuencias que llegan a la Tierra, que los procesos de despertar, de evolución, de transformación sean mucho más armónicos. Cuando andemos en sentimientos mucho más bajos, van a ser mucho más desarmónicos. De por sí, hay una gran correlación, como decíamos, de la actividad solar cuando se incrementa con ataques cardíacos, ACV, incremento de la presión sanguínea y demás. Por eso es importante retomar el control de nuestra vida, para que vayamos navegando toda esta situación de la mejor manera, ¿no? Esto es parte de lo que queremos comentar, y por eso queremos comentar también que estamos largando un taller este 26 de junio, Juanpa, de Retomando el Control de tu Vida, donde nos va a ayudar a volver a estar en ese centro en todos los ámbitos que queramos manejar. Ese trabajo que capaz sentís que no es el ideal o que siempre te gustó, pero hoy se te está descontrolando, volver a estar en su eje, las relaciones, reafirmarlas, crearlas más fuerte, tu salud, en todos tus ámbitos. En todos tus ámbitos. No necesitas ninguna experiencia previa, saber nada, conocer nada. Es simplemente que algo de lo que dijimos te resonó y dijiste, bueno, venga, yo quiero ir ahí. Te acercás, te sumás, conexionpiñal.org, los costos nunca son importantes, así que es una gran oportunidad para tomar esto. Vamos a seguir hablando en los próximos programas de este tiempo, de estos momentos y de cómo nos ha llegado el tiempo de volver a tomar el poder. Y cómo volver a tomar el poder es verdaderamente la esencia de lo que realmente somos. Pues ya nos vamos acercando al final de otro programa que se vuela, ya quédense, esta vez me sale sí o sí. Ahora viene Patricia Cerny con auriculoterapia, me salió de corrido, increíble. Perfecto. No se la pierdan porque es parte del despertar, es parte de todo lo que viene, ¿no? Exactamente, y nuevamente compartan esta información, compartan el canal, inviten a la gente a verla en estos momentos. Justamente toda esa frecuencia que está llegando a la Tierra hace que nos genere un llamado interno muy fuerte, pero a su vez también nos genere ese desbalance que decimos. Entonces mucha gente siente que dice, qué locura, me siento mal. A todas esas personas dicen, mira, ¿por qué no mirás estos programas? ¿Por qué no vas encontrando ahí? Porque la salida es hacia adentro y hacia arriba, ¿no? Entonces, hacer parte de ese proceso de cambio, hacer protagonista de nuestras vidas, que va a hacer que toda la humanidad tenga un proceso ascensional en perfección. Y lo maravilloso de Quinta Dimensión es que ninguno de los programas nos ponemos de acuerdo, pero vos vas escuchando y parece que todos tuviéramos el mismo libreto, porque es el mismo libreto. Porque claramente todos estamos hablando de lo mismo. Quizá alguno por un lado, por el otro, por una entrada, por la otra entrada, pero todo va hacia realmente quiénes somos. Nos vemos el jueves que viene. Hasta el próximo encuentro.